Cuando uno piensa en la encarnación y en la espiritualidad, pienso yo que detrás o en el fondo de la encarnación y de la espiritualidad hay una cristología, una concepción cristológica. Haciendo referencia a la mística de los renanos flamencos esta mañana, descubríamos como un interés de una unión que se va a llamar también adherencia o adhesión directamente con Dios, y sin tener mucho que ver, diríamos, con la parte de contexto histórico, etcétera. Esto está representando una de las cristologías que se llaman descendentes o cristología desde arriba. Por otra parte, tendríamos las cristologías que se llaman ascendentes o desde abajo, que es el aporte que va a encontrar el círculo de Madame Acari y el cardenal de Beryl y el oratorio, y entre los discípulos del cardenal, obviamente, San Juan Eudes, que es la cristología que sostiene la espiritualidad carmelitana teresiana. Es desde la encarnación, es lo que llaman también cristología desde abajo. El cardenal de Beryl, decíamos esta mañana, viaja a España y después va con algunas monjas carmelitas a Francia, y llegan concretamente a París. San Juan Eudes va a beber de esa espiritualidad del oratorio, y va a beber tanto de la mística renana, sobre todo los que mencionábamos esta mañana, los místicos que influyen no solo en el cardenal de Beryl, sino en el oratorio. El oratorio tiene un gran influjo de la mística del renano flamenca, pero igualmente se equilibra con la mística de carmelita teresiana. Es como el equilibrio de las dos cristologías, la cristología descendente y la cristología ascendente. San Juan Eudes igualmente va a beber de la parte mística, no solo por el oratorio con los místicos, sino con místicas igualmente de la región del Rin. Tenemos dentro de estas místicas a Santa Gertrudis de Helfta, se llama de Hefta porque murió en Hefta, benedictina cisterciense. Recordemos que a los cistercienses lo llamaron en esa época los Bernardos. Otra mística, son místicas de revelaciones, que influye es Santa Matilde de Heckborn, también benedictina cisterciense, que es hermana de Santa Gertrudis. A Santa Gertrudis se la representa con una especie de báculo porque era abadesa, y Santa Gertrudis fue abadesa a los 19 años de edad, muy joven. Después entra Matilde, después de dar muchas vueltas, y entra también al convento. Y otra santa, otra mística que influye mucho en San Juan Eudes es Santa Brígida de Ublandia, Suecia. Se conoce como Santa Brígida de Suecia, que también pertenece al Cister. Hay otro autor que cita mucho San Juan Eudes. Él lo cita como Lanspergio el Cartujo. Curiosamente, Lanspergio no se llamaba así, Juan Justo Lanspergio no se llamaba así. Lanspergio es como una degeneración de la palabra Landsberg, porque nació en Landsberg y lo latinizaron el nombre, pero este Cartujo, que vamos a ver en algunos momentos, ahí estamos viendo, yo no sé si se alcanza a leer. Si se alcanza a leer, están los temas de la espiritualidad en los cuales van a influir estos y estas místicas renanas. Tiene bastantes temas, son por ejemplo el tema del corazón de Jesús, el tema de las salutaciones. San Juan Eudes, recuerden que tenemos la salutación al corazón, la salutación a María, la salutación a San José. El tema del Ave Cor también tiene inspiración en
esta mística renana. Es decir, para San Juan Eudes es muy importante. Si recordamos un poco el tema de Beryl, recordemos que Madame Acari tuvo revelaciones, que el cardenal de Beryl en el año de 1607 tuvo una gran experiencia, podríamos llamarla mística también, y estas otras también son de experiencias místicas. Lansperio el Cartujo, además de su amor al corazón de Jesús, casi todos estos místicos, o estas místicas, incluyendo también a Lansperio, que son los que cita San Juan Eudes muchas veces, todos estos místicos tienen revelaciones, y Lansperio además es caracterizado por su alegría, es un místico muy, muy alegre. Dicho esto, como para ubicar a San Juan Eudes, yo empiezo colocando algunos postulados para entender el sentido de la encarnación, es decir, postulados que salen de la espiritualidad de San Juan Eudes. Y un primer postulado, tenemos el bautizado, decimos, continúa y completa la vida de Jesús. Esto es, podríamos decir, tal vez si hiciéramos la pregunta, ¿cómo San Juan Eudes entiende el misterio del Verbo encarnado? Una de las líneas de respuesta es esta: ¿por qué Jesús sigue en nosotros o nosotros seguimos continuando y perfeccionando su vida? Esto es, la encarnación no solamente es el misterio un poco estilo de los místicos renanos, que está Dios allá y yo aquí, sino que Él se mete en mi vida. Otro postulado que también lo tenemos ahí, que refleja, digo yo, una cristología ascendente, es orientar todo, y esta idea la toma también de estos místicos que él cita, orientar todos los actos de la vida, los actos diarios de cada momento, para la gloria del Padre. Miremos cómo, a partir del misterio del Verbo encarnado, Juan Eudes va a remontar siempre a la Trinidad. No se queda, dijéramos, en la parte de la esencia divina, como sucedió con Taulero, con Ruiz-Brocchio, Suso, Harpius, Eckhart, sino que pasa por Cristo y de Cristo sube a la Trinidad. Otro postulado para entender o para mirar cómo San Juan Eudes entiende la encarnación de una manera muy concreta es la unión profunda con Jesús, tal vez lo acabo de mencionar, que siempre remite a la Trinidad. Normalmente oímos hablar del cristocentrismo de San Juan Eudes, y es cierto, pero podríamos preguntarnos si es solo cristocentrismo. Yo esta mañana citaba tal vez otras palabras, otros términos, que es el cristocentrismo patrogenético, porque siempre es el Padre el origen de todo, y neumatológico, es la referencia teológica y espiritual al Espíritu Santo. El bautismo es un punto muy importante en la perspectiva de San Juan Eudes. El bautismo, diríamos, es otra de las manifestaciones de la encarnación. Por medio del bautismo somos miembros de Cristo vivo, y se crea lo que es propio de los renanos, una unión profunda con Jesús, una unión profunda, grande y podríamos decir planificante con Jesús. Y es de aquí, de esta teología del Verbo encarnado, y este es como uno de los grandes éxitos, esta teología del Verbo encarnado, de allí sale igualmente la teología del corazón, ya en las místicas renanas, en Matilde, sobre todo, y en Brígida, se habla del corazón de Jesús. Lansperio también toca el tema, y empieza San Juan Eudes a trabajar, pero es, digo yo, brota de la encarnación del Verbo por varias razones. Una de ellas es que precisamente del corazón de Jesús, del corazón corporal, dice, del corazón humano, van a brotar muchos elementos como la vida, como las virtudes, los pensamientos, la voluntad, las decisiones. Y dentro también de estos postulados es necesario citar la persona de María. Y es por la encarnación que tenemos a María. Es proverbial, pues, los escritos, el corazón de María, la infancia de María. La infancia, el tema de la infancia viene a través de Santa Teresa.
y de la infancia de Jesús, y la presencia misma de María. Cuando Juan Eudes va a decir, vamos a ver algunos textos, que la carne de Jesús, del Verbo encarnado, es carne de María, porque la toma de María. Y siguiendo con esta misma lógica de la encarnación, digo, yo estoy mirando más bien como postulados de tipo teológico, pero obviamente también espirituales. Nos encontramos con la acción del Padre, la presencia del Padre en la encarnación. Lo que tengo aquí y lo que encuentran ustedes en las hojas, también siguiendo una de las indicaciones del Padre Provincial de que quiere textos, pues prácticamente esta reflexión está hecha con base en textos de San Juan Eudes. Hay uno que no cito ahí, pero cito de memoria. Ustedes saben que el Salmo 44 o 45, depende de las Biblias, en el verso 1 dice una palabra que la traducción actual no es exactamente una traducción literal del hebreo. Dice, me brota del corazón un pueblo bello, dice la traducción, pero el original dice Dabar Tob. Sí, exactamente, una palabra buena. Me brota del corazón una palabra buena. San Juan Eudes dice, esa palabra que brota del corazón de Dios es la palabra que se hace carne, es el Verbo encarnado. Me brota del corazón una palabra buena, Dabar Tob, porque Dabar, la palabra, se hace hombre. Y aquí estamos mirando algo que es simultáneamente espiritual, pero también es teológico, porque podemos decir que desde San Juan Eudes la perspectiva de la Trinidad es desde el corazón, sale del corazón del Padre, la palabra, pero la palabra también tiene un corazón divino que ama al Padre, y ese amor grande viene, lo que se puede llamar el corazón, también lo dice San Juan Eudes explícitamente cuando habla de los significados de la palabra corazón, el Espíritu Santo. O sea que desde la concepción o desde una teología trinitaria, y aquí diríamos no se ajusta a los parámetros sin que haya controversia o exclusión de Santo Tomás de Aquino, más bien se ajusta un poco a la mentalidad de San Buenaventura, que habla del Padre como amas, el Hijo como dilectus y el Espíritu Santo como condilectus, porque son tres corazones, la Trinidad son tres corazones, y él va a hablar explícitamente del corazón de la Trinidad. No lo cito acá, pero lo recordamos un poco para mirar cómo la acción del Padre está presente en la teología del corazón de Jesús. De esta manera estamos como reafirmando que el cristocentrismo de San Juan Eudes tiene que ser referido siempre a la Trinidad. Hay unos textos que pues podemos leer algunos, yo solamente tocaré algunos. Por ejemplo, estoy yo en la página 12, dice, cuánta gloria, cuánto amor, cuántas alabanzas recibes de tu Padre, de tu Espíritu Santo, y sin embargo has querido salir del seno del Padre para venir a la tierra. Es el Verbo encarnado que está lleno de alabanzas, de amor, de unión, de unidad en toda la Trinidad, pero decide encarnarse, y esa encarnación va a significar traer esa presencia de la Trinidad a nuestra propia vida. Bastaría esto para que hiciéramos como una pausa y meditáramos y reflexionáramos todas las implicaciones y las consecuencias que puede tener este tipo de afirmaciones en San Juan Eudes. Otra que pueden seguir también ahí, el Padre eterno contemplando su divina esencia y las perfecciones infinitas de las cuales aquella está colmada, produce en su entendimiento una imagen viviente y perfecta de sí mismo. Si lo miramos aquí, con lo que veíamos en la primera reflexión, nos damos cuenta del influjo escolástico y del influjo de los místicos renanos. Este Padre divino es una fuente de divinidad. ¿Por qué dice que es una fuente de divinidad? Está el término latino fons divinitatis, porque es fuente de donde brota su Hijo. Para hablar con el lenguaje de San Dionisio, recordamos que esta mañana mencionábamos también el gran influjo que tiene San Dionisio en el cardenal de Beril y en el oratorio. San Juan Eudes originalmente fue oratoriano. El Padre de las luces es una luz eterna, primigenia, original, y es la fuente de otra luz, que le es coigual, coeterna y consustancial. Luz de luz, dice el credo. Es entonces, y no voy a seguir leyendo, leeremos algunos
textos, uno que otro, es entonces como la presencia grande de toda la Trinidad en Jesús. Y al decir verbo encarnado, tenemos la presencia de la Trinidad aún en nosotros. Lo vamos a ver porque San Juan Eudes va a seguir una lógica, diríamos, estricta, pero igualmente con un dinamismo encarnacional sumamente grande e importante. Y aquí podríamos decir que supera al maestro, porque es mucho más, diríamos, amplio y más, en el fondo, analítico al no solo contemplar, sino vivir el misterio del Verbo encarnado. Aquella experiencia mística que tuvo el padre de Beril en el año 1607, parece que acompañó a Juan Eudes igualmente en toda su existencia. Y así como decimos que el Padre pues es como la fuente y el origen de la encarnación de su Hijo, bastaría leer el texto que todos conocemos de San Lucas 1 del 26 al 35, donde habla de la anunciación, que está el Padre envió al ángel y es el Padre el que saluda a María. El ángel solamente es el mensajero, pero las palabras son del Padre y le dice: alégrate, llena de gracia. Para ese alégrate el Señor va a tomar, en latín lo tradujeron ave, y va a tomar la salutación del corazón de Jesús. Alégrate, corazón amabilísimo, alégrate, corazón santísimo, etc. El padre Fidel Oñoro escribió un articulito pequeño sobre el sentido de ese alégrate. Dice: no es un saludo, es una exhortación a la alegría, una exhortación que la repite San Lucas a los pastores y la repite a Isabel y la repite en otros lugares. Ese es como la acción de la Trinidad. También en ese texto de San Lucas aparece claro el Espíritu Santo, dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y en el mismo texto de San Lucas vamos a encontrar la mención del Hijo, o sea, es la Trinidad con relación a la encarnación. Lo que de ti nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Toda la Trinidad en la encarnación. Yo aquí cito solamente la alusión al Padre y también una alusión al Espíritu Santo. Otro de los temas del Verbo encarnado es el corazón de Jesús, al cual acababa también de aludir. Voy a leer también algunos de los textos que anoté aquí. Ciertamente este corazón adorable es un horno ardiente. Es una figura que trae con mucha frecuencia Juan Eudes, traducido horno o hoguera. Ustedes se acuerdan de ese cuadro que representa a San Juan Eudes con un corazón en la mano y que tiene un letrerito de ese corazón. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice ese letrerito? Fornax amoris, horno de amor. Fornax amoris, horno de amor, que extiende su fuego y sus llamas por todas partes, en el cielo, en la tierra e incluso en el infierno. Por la justicia, el infierno proclama bien la justicia de Dios. San Juan Eudes tuvo una idea, lo comentaba con el padre provincial esta mañana, de hacer un cuadro. Yo creo que alguien lo hizo, pero no estoy seguro. Un cuadro que se llama La Virgen de los Corazones, donde se aparece, representa un corazón grande como un horno y la Virgen a un lado, que está frente a los eudistas que van viniendo así como en fila hasta la Virgen, y la Virgen con una hoguera enciende el corazón y se lo va dando a cada eudista. Fue una idea que tuvo San Juan Eudes. Y ya nos vamos a entrar en la palabra corazón. Esta es una palabra, decimos, que implica toda la persona. Es la capacidad de pensar, es las tres potencias que llama San Agustín: inteligencia, memoria y voluntad. Del corazón proceden los sentimientos, del corazón proceden igualmente las decisiones, es el corazón grande. Y podemos decir que con esto también San Juan Eudes ha elaborado, y ojalá todos también nos metamos en el corazón, ha elaborado una antropología del corazón, es decir, el hombre considerado como un corazón, porque sus pensamientos, sus deseos, sus decisiones, su historia, que es lo primero que comienza, es la historia, es la memoria,
todo simbolizado en el corazón. Y es para nosotros como un gran aporte también, diríamos, desde el punto de vista antropológico. Habla también en página 13 del corazón grande. Cor de magno et animo volenti, dice la expresión latina. ¿Y el corazón grande cuál es? Es el corazón de la Santísima Trinidad que ya había mencionado. El corazón de Jesús, el corazón de María y todos los corazones de los ángeles y de los santos, y podríamos añadir, y de los creyentes, de los bautizados. Ese es el cor de magno, el gran corazón, según lo explica San Juan Eudes. Por el misterio de la encarnación, es por el misterio de la encarnación. Hay esta teoría, todas lo conocemos, 3 corazones en nuestro Señor Jesucristo, dice, pero que no son sino un solo corazón, la parte más noble de su santo cuerpo. Si no hubiera encarnación, olvidémonos de los corazones. Si no hubiera habido encarnación, olvidémonos también de la presencia de María. Por eso la realidad del Verbo encarnado es una realidad que hace estremecer los cielos y la tierra. Esto es mío, no es de San Juan Eudes, pero es con lenguaje eudista. Hace estremecer los cielos y la tierra, porque todo se centra en el corazón. Y es el corazón de Jesús el que va como a sintetizar con todos los contenidos grandes que tiene la palabra corazón. Es el principio de la vida, son las decisiones, es el amor. Y sigamos mirando el corazón de Jesús como ese horno ardiente. Juan Eudes también nos invita a que todos nuestros pecados los tiremos allá para que se quemen con las llamas del corazón de Jesús. Y pues aunque no lo digo aquí, pero digamos que San Juan Eudes habla de 8 llamas que vienen del corazón de Jesús hacia nosotros, y nosotros le respondemos con 40 llamas, que son actos de amor al Señor que los tienen en otro lugar, no aquí. Y de la misma manera dice que hay una llama grande, inmensamente, lo principal es hacia el Padre, y otra gran llama del corazón que sale hacia María, y otra gran llama del corazón que sale hacia la iglesia, y otra dentro de la iglesia también para mí. Es decir, somos amados por el corazón de Jesús, pero al hablar del corazón de Jesús, hablamos de la Trinidad y estamos haciendo referencia a una de las consecuencias, diríamos, más estremecedoras de lo que significa Verbo encarnado: el amor inmenso, incondicional, desinteresado, sacrificado de Jesús por cada uno de nosotros. Miremos un poco más de cerca la realidad de la encarnación. En la concepción cristológica, el núcleo obviamente es el misterio de la encarnación. Pero el misterio de la encarnación nos habla de los tres dimensiones de la cristología. Vamos a mirar algunas frases para ratificar lo que estamos diciendo. El proceso que yo hice fue al revés, de leer todo y descubrir que es así. Los tres aspectos de la cristología. El primero es el aspecto de la preexistencia, es decir, que existe antes de la encarnación. El Hijo de Dios existe antes de la encarnación. Un segundo aspecto es el de la proexistencia, que es la encarnación. Sí, es diríamos encarnación igual en términos cristológicos, proexistencia. Y el tercer aspecto es la glorificación, la exaltación, la doxa. Vamos a mirar algunos textos. Si ustedes miran, por curiosidad, estas hojitas, este librito que se les entregó, van a ver que está lleno de textos. Eso fue lo que el provincial me pidió, el padre provincial, lleno de textos. Es decir, que el que está hablando no soy yo, sino Juan Eudes. Lo que hago yo es leer a Juan Eudes, pero él es el que nos está hablando. Por eso creo que tiene una importancia especial y nos está hablando del tema de la encarnación, del Verbo encarnado. El Hijo de Dios aquí, para llevar a plenitud la obra que el Padre, de misión trinitaria, había puesto en sus manos, es decir, para exterminar el pecado. Entonces, todo esto es encarnación. Verbo encarnado significa el exterminio, la destrucción, la aniquilación
la atomización, la pulverización, la desaparición del pecado. Para librar a las almas de su tiranía, para santificarlas, para nacer, vivir y reinar en ellas, y para hacer reinar y glorificar a su Padre en ellas. De nuevo la dimensión trinitaria, darle gloria al Padre, pero todo esto nos viene por la encarnación. Tal vez frente a un texto como esto, deberíamos preguntarnos o podríamos preguntarnos, ¿y cuáles son mis pecados que hay que exterminar, destruir, aniquilar? ¿Y dónde puedo yo decirle al Señor que venga a vivir y a reinar en mí? Otro texto. Él ha puesto su devoción en amar y glorificar. La parte de alabanza es glorificación, que es inseparable de todos los escritos de Juan Eudes. Y por eso nos gloriamos aquí, de también en esta provincia, decimos, con esta provincia podemos hacer lo que queramos, y es el énfasis en la oración que se ha llamado carismática, pero que podríamos llamar también con Juan Eudes de glorificación y de alabanza al Padre Celestial. Esta frasecita que voy a decir acá, o que voy a leer, que la va a decir San Juan Eudes, pero yo la leo, es solamente una parte de otras semejantes. La vamos a explicar, solamente la leo, después la explico. Este es el misterio, la encarnación, este es el misterio más grande y mayor, la mayor obra que se ejecute en el cielo y en la tierra por las personas más excelentes de la tierra y del cielo, es decir, por el Padre eterno, por el Hijo y por el Espíritu Santo, por la Santísima Virgen y la Santa Iglesia. Es esta frase que dice él, es una síntesis de su pensamiento sobre la encarnación. Después va a explicar largamente por qué es la obra más grande y mayor del Padre. Porque dice, nos entregó a su Hijo que brotó de su corazón. Me brota del corazón una palabra buena y esa palabra se encarnó. Y es la mayor obra del Hijo porque asume toda la realidad de la creación. Miremos que el neoplatonismo que apareció por allá en el Pseudo Dionisio y en los renanos de todo es el cielo y la tierra nada, aquí queda superado porque la encarnación viene a asumir nuestra realidad creada, terrena, terrestre, carnal, que es la palabra que San Juan emplea. La palabra se hizo carne. Y dice, es la obra más grande del Espíritu Santo. Hacer que el Hijo de Dios asuma un cuerpo como el nuestro, una carne como nuestra, con todas las debilidades y limitaciones. Y de María Santísima. La teología no permite hacer futuribles, pero en este momento podríamos plantear un futurible. ¿Y si María hubiera dicho que no? Pero es por María Santísima que es la obra más grande de la Virgen y de la Santa Iglesia. También va a decir de los sacerdotes, como análogamente a lo que decía el cardenal de Beril. Es la obra mayor del Espíritu Santo por haber formado el cuerpo personal de Jesucristo en las sagradas entrañas de su Santa Madre. Haber formado su cuerpo místico que es la Iglesia. Todo esto es obra del Espíritu Santo. Aquí es donde nos cuestionamos el cristocentrismo, si es realmente puro, pero es netamente trinitario. Y aplicar a las almas los frutos de su sangre y de su muerte. Estos textos, como son, diríamos, casi el núcleo de la teología y de la espiritualidad de San Juan Eudes. Y voy a decir un paréntesis que es una intimidad. Cuando yo terminé la defensa de mi tesis doctoral, el tribunal que estaba así, como ustedes, mirando lo que yo decía y anotando para... Sí, uno de ellos dijo, Juan Eudes es un teólogo, pero no se ha trabajado mucho la teología de San Juan Eudes. Y hoy este estudiante lo acaba de hacer, por lo menos una parte. Y yo por eso miro como más la teología que la estamos exponiendo, la cristología, el pensamiento trinitario. Nuestro Señor Jesucristo, dice, se revistió por su encarnación de nuestra humanidad, de lo más sublime que hay de esta carne que yo tengo,
que puede ser blanca, negra, gorda, flaca. Se revistió de nuestra humanidad, de nuestra mortalidad, de todas las miserias y necesidades humanas a las cuales estamos sujetos. Se redujo a un estado tal que tuvo de necesidad de vestidos como ustedes la tienen. Palabra de San Juan Eudes. Es decir, no hay nada que escape a la gran realidad de la encarnación en mi vida. Esto fue, decimos, gran inspiración del Carmelo teresiano. Una de las palabras que decía Santa Teresa a sus monjas: el Señor está en las escobas y en los calderos. Es decir, toda la realidad humana le pertenece a Dios, a Jesús. Texto central: el Verbo se hizo carne. Juan 1:14. Vienen unos textos que tomé yo del Catecismo de San Juan Eudes. ¿Cuál es esta carne, encarnación, no?, de la que se hace mención aquí con tanto respeto? Y responde: es la purísima carne de la Virgen María. Es que es un misterio inmensamente grande. Entre la María, entra la iglesia, entramos nosotros. Es la carne de la Virgen María, la cual ha honrado de tal manera al Verbo eterno que Él se unió personalmente a aquella y la hizo su propia carne. Es como un juego casi estilo agustiniano. Toma la carne de María, pero fue el Verbo el que hizo la carne de María. Con estas acciones bajas y comunes, tú das una gloria infinitamente grande a tu Padre. Yo dije que iba a hablar también de la palabra bíblica y la instrucción, no, texto de San Juan Eudes. Bueno, pero recordemos ese texto que cita: la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Esquenosen. No, esquenosen. No ekenosen, sino esquenosen. ¿Qué es esquené? Esquené es el tabernáculo del encuentro. Esquené es la Mishkan hebrea, donde Dios se encuentra, allá en el tabernáculo donde está el arca de la alianza. Y es la palabra que usa San Juan. La palabra se hizo carne y plantó o levantó el tabernáculo de Dios entre nosotros. La presencia de Dios, diríamos la Trinidad. Y enseguida añade San Juan: y hemos visto su gloria, el resplandor de Dios, la luz de Dios en la propia carne. ¿Cuál carne? Pues la que tomó de María Virgen. Pero ¿cuál es esa carne? Lo acaba de decir allá arriba: una carne que está llena de miserias, sin necesidades humanas, a las cuales estamos sujetos, y se redujo a un estado tal que tuvo necesidad hasta de vestido como ustedes, dice San Juan Eudes. Dentro de esta carne que toma Jesús, que toma el Hijo de Dios, San Juan Eudes menciona los estados y misterios. Voy a citar aquí palabras de San Juan Eudes. Dice: el Hijo de Dios ha hecho uso totalmente divino de estos estados y misterios diferentes. E igualmente ha glorificado. Es como la obsesión, si podemos hablar en esos términos, un poco irrespetuosos, que tiene San Juan Eudes, de que todo le dé gloria al Padre. Todo es para gloria del Padre. Y lo tenemos por la encarnación. La primera frase no la leí, tal vez es la principal. Dice: la vida, le faltaron las comillas iniciales, la vida que el Hijo de Dios tuvo bajo la tierra está dividida en dos estados. Son dos estados diferentes. ¿Cuáles son esos dos estados? El de consuelo y alegría, y el estado de aflicción y sufrimiento. Porque la vida la podemos dividir así: las alegrías y los problemas. Pero en las alegrías hay que darle gloria al Padre, y en los problemas también. Tal vez en las alegrías es más fácil, pero cuando uno tiene un problema grande de cualquier género, problema de dinero, problema que se rajó en los exámenes, problema de la familia, problema de trabajo, tantos problemas, allí también es asumido esta realidad por la presencia del Verbo encarnado. Dios no quiere y no permite nada sino para su
mayor gloria. De nuevo, la palabra de Juan Eudes, porque es el cumplimiento de esta palabra de San Juan. Vimos su gloria, vimos la luz, vimos el resplandor en nuestra carne. Esa carne que él llamó llena de mortalidad, de miserias y de necesidades humanas. Allí debe brillar la gloria de Dios. Miren una cosa, ¿se acuerdan de los místicos de esta mañana? Es como una invitación a una mística de la encarnación. Casi parece una contradicción. Los místicos eran solo la unión, la adherencia o la adhesión con Dios. Pero Juan Eudes, a través de Beril, nos mandó a una mística, dice, de invitar a los demás a adorar. Una mística de profeta, una mística de pastor. Parece contradicción decir que un místico es profeta, pero en esta espiritualidad tan inmensamente grande y bien estructurada de San Juan Eudes, místico igual también a profeta. Quien los lleva los sufrimientos cristianamente da a Dios una gloria muy grande. Pasemos a mirar ahora las acciones de la palabra hecha carne, o en lenguaje de la época del verbo encarnado. Aquí es donde yo coloqué la palabra que acabo de decir, la tienen ahí en página 14. La palabra se hizo carne, puso el tabernáculo, ekenosen, entre nosotros y hemos visto su gloria. Está con mayúscula. ¿Por qué tenemos que ver la gloria en la carne nuestra? Miren la perspectiva. No es solo la teología, no es solo el principio, no es solo la doctrina, no es solo el pensamiento. Tenemos que contemplar al Señor y mirarlo, pero lo que va a decir aquí Juan Eudes es una cosa que podría ser o escandalosa o muy consoladora. Las acciones comunes y abyectas, las acciones bajas, podríamos decir, mínimas, de la vida humana, tales como comer, beber, casi podríamos decir acciones animales, dormir, trabajar, ganarte la vida con el cansancio de tus brazos y el sudor de tu frente. Todas estas acciones han de manifestar la gloria en la carne. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Cuando queremos o vamos a comer o a beber o a dormir o estamos cansados, allí no está ajena la presencia de Jesús. Y no solamente no está ajena, sino que debe estar y la debemos llevar conscientemente para que toda la vida se convierta en una alabanza viva, es decir, en una oración sin palabras, en una oración sin palabras. Y es como el desear que todos nosotros transformemos nuestra vida, la iluminemos, como pasó en la escena de la transfiguración. Iluminemos toda nuestra vida, dándole un sentido de Jesús, dándole un sentido de la presencia del Padre. Y sigue, continúa, estas acciones bajas y comunes. En esta acción dice, das una gloria infinitamente grande. ¿Cómo así? Cosas tan nimias como el comer o el beber. ¿Cómo esto va a dar una gloria infinita a Dios? Por el misterio de la encarnación. Porque nuestra vida, y aquí podemos entenderlo tal vez de una manera mucho más clara, nuestra vida es una continuación y un completar la vida misma de Jesús por la encarnación, porque Él tomó nuestra propia carne. Dice, haces todas tus acciones, oh Jesús, incluyendo las más pequeñas y ordinarias, con un amor infinito hacia tu Padre y hacia nosotros. Es una realidad realmente conmovedora. San Juan Eudes puse la expresión francesa, la vie conversante, es decir, las relaciones interpersonales, la vida social, si quieren llamarla. Las acciones, palabras, milagros, viajes, trabajos, cansancios, pensamientos, sentimientos,
planes, afectos, actitudes internas, todo se llena de luz. Y hay que llenarlo de luz cuando hay un amor grande, grande, grande a Dios, al Padre y al Hijo y al Espíritu, a partir de la presencia de Jesús. La gran gloria, la cruz. ¿Pero qué es la cruz? Recordemos el himno cristológico de Filipenses 2, lo recordamos en memoria, del 6 al 11, cuando dice que el cual, sí, primero no le importó uk arpagmaton, dice en griego, no se aferró a su morphetus theu, a su condición divina, sino que esquenos, en ahora sí, se anonadó y tomó la morfedulo, la condición de siervo, y se hizo obediente, etapeinosen, mecri, ta thanatus tauro. Se hizo hasta la muerte, y la muerte de cruz. Si no hubiera habido carne, si no hubiera habido encarnación, pues no hay cruz. No hay cruz. Y es como el abajarse más grande, y aquí entendemos la palabra de San Juan, la carne. Dice Juan Eudes: tú quisiste salir del seno de tu Padre para venir a la tierra a liberarnos. Aquí dice del seno, pero hubiera podido emplear la expresión que en otros lugares empleas: tú quisiste salir de el corazón del Padre. El primer objeto del amor de nuestro Salvador después de su Padre eterno es su cruz. Porque por medio de esa cruz Él ha dado una gloria infinita al Padre. Es una manera de glorificar a Dios. Tal vez en este retiro podemos plantearnos muchos interrogantes, y uno de ellos es cómo usamos nuestros sufrimientos, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras tribulaciones o tristezas para darle gloria a Dios allí. Dice Juan Eudes igualmente: adoren a Jesús en los sufrimientos, privaciones, humillaciones, penas, tristezas y fatigas que ha soportado en su alma santa según sus propias palabras, etc. La pasión del Salvador, la última frase de este apartado. La pasión del Salvador es la gran gloria de Dios, puesto que por medio de ella Dios es glorificado con una gloria digna de su grandeza infinita. Y de esta gloria, la Iglesia dice, hablando de su divina majestad: te damos gracias por tu gran gloria. En castellano estamos, en la traducción que tenemos ahora es: te damos gracias por tu inmensa gloria. Otro punto que tenemos también del aspecto de la encarnación en el pensamiento de San Juan Eudes: la gloria de la carne resucitada. La carne, para tomar la palabra de San Juan, la palabra se hizo carne y plantó el tabernáculo en medio de nosotros. De nuevo, hablando de las tres dimensiones de la cristología: la preexistencia, la proexistencia y el estado de gloria. Pregunta el Catecismo de Juan Eudes, que entre paréntesis es uno de los primeros catecismos que se publican en ese momento en Francia, y tuvo un gran éxito, tuvo varias ediciones. ¿Cuál es la vida gloriosa e inmortal de nuestro Salvador? Es la vida que Él ha tenido desde su resurrección y su ascensión al cielo. Es el misterio de la resurrección desde la perspectiva de la encarnación. Y cuando comenzó esta vida gloriosa, dice, cuando resucitó 3 días después de su muerte. Obviamente que la resurrección está ligada íntimamente y directamente con el misterio de la encarnación. Podríamos decir que son dos caras de la misma realidad. Se encarna en el inicio de su vida pasible, que llama San Juan Eudes, de su vida mortal, y termina este periodo de su vida con el misterio de la resurrección. Pregunta el Catecismo: ¿y a qué dedicó todas estas vidas? La respuesta es muy clara: a la gloria de su Padre y a nuestro amor. Son las dos dimensiones de toda la espiritualidad de San Juan Eudes: la gloria de Dios y el amor a mí. Podemos decir como Pablo: Él que me amó y se entregó por mí. Miremos rápidamente también otro tema. Hemos visto cómo se encarna la obra de la Trinidad, del Padre, del Hijo,
de María, cómo el Señor por la encarnación asume las miserias, las acciones bajas, abiertas para darle gloria a Dios, como dentro de esas acciones está la cruz y también la resurrección. Pero una gran manifestación de la encarnación es la misericordia. San Juan Eudes parece no sabía hebreo, infortunadamente. Sí sabía latín y también griego. Recordemos el dato que nos da el padre Milsá, que él le hizo un exorcismo a María de Valais en griego. Y desde el latín toma la etimología de la palabra misericordia, posiblemente basándose en San Agustín, que también dice esto mismo. Miser significa miserable en latín, y cor, plural corda, es el corazón que se compadece de las miserias, sería como la definición. Pero es un corazón que es humano, espiritual y divino. Y es por la encarnación. Si saltáramos aquí, San Juan Eudes no lo dice, pero si saltáramos a la carta a los hebreos, diríamos cómo Él asumió nuestras debilidades para poder compadecerse de nosotros. Y yo dije que infortunadamente no sabía hebreo, porque en hebreo la palabra misericordia es rahamim, que es una palabra, diríamos, de un gran contenido, porque es el plural de rahem, que es el útero materno. Y alude directamente al amor de la madre por su bebé. Y nos podemos preguntar cómo es el amor de una madre por su bebé. Es puro, es entregado, es sin límites, es hasta alcahueta, perdona, es alegre con lo que hace su hijo, no está reclamándole nada, y es el amor tal vez por la etimología hebrea que más se parece al amor de Dios. Pero Juan Eudes lo deriva de la palabra corazón y da como una definición: corazón que se compadece de las miserias de los miserables, un corazón humano que le fue aportado por la carne de María. Esto es como también importante. Digámoslo en otras palabras, un poco para sintetizar. Y es que una manifestación práctica, una manifestación visible de la encarnación es la misericordia, el amor que Él tiene por nosotros. Habla San Juan Eudes: el Padre Eterno es llamado el Padre de las misericordias, porque es el Padre del Verbo encarnado, porque la misericordia es Jesús, y por eso Él se llama Padre de las misericordias, según la interpretación que da San Juan Eudes, porque Jesús es la misericordia misma. Por su encarnación, el Hijo de Dios ejerció su misericordia hacia nosotros. Todos los efectos de misericordia que nuestro Salvador ha producido sobre los hombres, desde el comienzo del mundo hasta el presente, y se seguirá produciendo por toda la eternidad, han procedido y procederán del misterio adorable de su encarnación. Si miramos un poco los textos bíblicos, el himno de Filipenses ya lo citamos, el himno de Colosenses, allá de Colosenses 1 del 15 al 20, o el himno de Hebreos 1, 1 a 3, o Apocalipsis también, 5. Cualquier himno cristológico nos va a colocar, sobre todo el de Colosenses, nos va a colocar frente a la razón de ser de la creación. ¿Por qué creó todas las cosas? Para que Jesús viniera a ser la cabeza del cuerpo de la iglesia. En Él todo existe. El himno cristológico del capítulo 1 de San Juan: sin Él nada existe de lo que hay. Es decir, es la razón de ser de todo, pero es por su encarnación, como en vista, dijéramos, a la encarnación del Hijo. Todos los efectos de misericordia que nuestro Salvador ha producido sobre los hombres, desde el comienzo del mundo hasta el presente, y seguirá produciendo, etc., proceden de la encarnación. Este corazón divino del Padre de Jesús es la primera fuente de la encarnación. De nuevo, no cita aquí, pero podemos citar de memoria el mismo Salmo: me brota del corazón una palabra buena. Es la primera fuente de la encarnación y del nacimiento de su Hijo en la tierra, porque el amor del Padre de las misericordias lo llevó a enviar a su Hijo a este mundo y hacerlo nacer en la tierra
para la salvación de nosotros. En la encarnación encontramos una de las grandes o la mayor manifestación del amor del Padre en la misericordia hacia nosotros. Recordemos Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. Tanto amó al mundo. Al hacerse hombre y al tomar un cuerpo y un corazón, esto es encarnación, como el nuestro, capaz del sufrimiento y del dolor porque lo experimentó, ha quedado lleno de tal compasión de nuestras miserias y las ha llevado en su corazón con tanto dolor que no existen palabras que pueda expresar. Por otra parte, al tener delante de sus ojos los males del cuerpo y del espíritu, todas las angustias, todas las tribulaciones, todos los martirios y todos los tormentos del mundo, su benignísimo corazón ha sido atormentado por 1000 y 1000 dolores sensibilísimos y muy penetrantes. El párrafo que sigue, que es un poco extenso, nos habla también de lo que es un cristiano. Un cristiano es un hijo de Dios que tiene un mismo Padre, página 17, con Jesucristo, su único Hijo, por habernos creado. Dios es nuestro principio, nuestro Rey, nuestro soberano, y nosotros sus criaturas y sus súbditos y servidores. Pero por la regeneración bautismal, todo esto es encarnación, que nos ha dado un nuevo ser y una vida divina. Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Somos los hermanos, se me fue otra vez hermanos, de Jesucristo por la encarnación, de su sangre, de su misma estirpe real y divina. Somos herederos de Dios, coherederos con Jesucristo. Un cristiano es un miembro de Cristo. Tenemos con Él una alianza de unión mucho más noble y estrecha y perfecta que todos los miembros con su cabeza. No voy a leer toda la cita, ustedes la pueden leer, para eso estamos aquí, para el retiro. Y también, pues todo el mundo tiene el texto en la mano. Está lleno de compasión de nuestras miserias. Preguntémonos de nuevo cuáles son nuestras miserias, porque el Señor las lleva. Y las lleva porque al encarnarse Él mismo sufrió los dolores, fue atormentado, dice, y las ha llevado con tanto dolor en su corazón. Se requieren 3 cosas para la misericordia. La primera es que tenga compasión de la miseria del otro, porque es misericordioso el que lleva en su corazón por compasión las miserias de los miserables. La segunda cosa para tener misericordia, que tenga gran voluntad de socorrerlos en sus miserias. Todo esto es encarnación. La tercera es la más encarnada de todas, que pase de la voluntad a los hechos concretos. Y mirando aquí, estamos viendo solamente diremos el pensamiento de San Juan Eudes sobre la encarnación, pero si miramos la vida misma de San Juan Eudes, pues recordemos tantas cosas que él hizo por los apestados, tal vez es de los más frecuentes, también por los encarcelados allá en la revolución, aquí de Revuelta de la Fronda, también por las mujeres en prostitución o peligro de caer en este problema, también por los sacerdotes que andan como descarriados. Es decir, no se trata solamente de mirar y de compadecerse, sino que hay que pasar de la voluntad al efecto, del dicho al hecho. Pero la misericordia de Dios, dice, es tan excesiva que se contenta con un momento. Eso es para nosotros, es una reflexión grande. El amor de Dios es tan grande. Los pecados nuestros son inmensos, grandes. Juan Eudes va a decir también por allá que un solo pecado basta para que nos manden al infierno. Dios se contenta con un momento de penitencia. Yo me arrepiento y hago penitencia y ya el Señor queda contento con eso. Oh benignidad admirable. Por un instante de verdadera contrición, Dios perdona 50, 60 años de pecado y miles de crímenes de toda clase. Y recibe al pecador por su gracia y lo vuelve a colocar en el número de sus hijos y en el derecho de poseer un día todos sus bienes. Recordemos que Juan Eudes no tiene tanto la vocación de escritor y académico, aunque escribe, sino de predicador.
y en sus escritos se nota la presencia del predicador. Es decir, estos textos son para proclamarlos como haría un buen predicador. Y llegamos como a un aspecto también muy concreto de la encarnación. Miremos qué diferencia hay con el pensamiento que veíamos esta mañana. No es la consideración solamente, no es solo la contemplación que la tiene Juan Eudes. En la oración del Ave Cor dice, alégrate corazón santo, alégrate corazón puro. Esa admiración, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, pero después dice, te ofrecemos nuestro corazón, y ya es una cosa concreta. Te lo consagramos, es mucho más concreta. Te lo inmolamos, matar con un cuchillo allí, para que Él venga a vivir y reinar en nosotros. En la vida práctica, ya Juan Eudes, en el libro Vida y Reino de Jesús, que salió en el año de 1637, año que en España sale La vida de sueño de Calderón, y en Francia el discurso del método de Descartes. San Juan Eudes publica este libro que en su vida tuvo más de 30 ediciones, es decir, fue algo que llegó y la gente lo decía, esto es lo que necesitamos. Yo pongo en cada apartado, coloco una pequeña frase. La encarnación desde la perspectiva de San Juan Eudes no se agota en la riqueza de las consideraciones teológicas o espirituales, sino que tiene un impacto práctico, lo que los alemanes llaman un Wirkung-Effekt, un Wirkungsgeschichte podríamos decir también, en la vida concreta de las personas, dando origen a una espiritualidad que aúna. ¿Qué es lo que aúna? Lo místico con lo práctico. Y es una bendición tener esta espiritualidad, donde se una lo místico con lo práctico. Una espiritualidad que en este momento podríamos calificar de espiritualidad profética. Aquí hay unas cosas que ustedes conocen y que yo solamente hice una síntesis. Entonces, desde el principio del día, para santificar, para que el Señor viva y reine en mi corazón, dice, comienza el día diciendo Jesús y María, o viva Jesús y María, etcétera, o entregando el día. Y con la señal de la cruz todavía en la cama. Cuando se levante, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, puede recitar alguna oración, me levantaré y buscaré al amado de mi corazón, texto de los Cantares. Una oración también, ojalá de alabanza. Y después de levantarse, ¿qué hay que hacer? Hay que arrodillarse allí en la cama. Yo lo hago todos los días. Y dice aquí, decir una oración como esta: te adoro Jesús, mi dueño adorado. Es amor. Te bendigo y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Y así empezamos el día, porque comienza el día, el pensamiento, las palabras comienzan a llenarnos de Jesús. Lo que tengo aquí es un arreglo mío, al bañarse, sí. San Juan Eudes no lo coloca en Vida y Reino, pero las palabras sí son de San Juan Eudes. Me entrego a ti, buen Jesús, renueva y resucita en mí la gracia del bautismo. Yo se lo digo a la gente y después de un tiempo la gente dice, Padre, eso que usted dijo, yo lo hago mientras me estoy bañando. Le pido al Señor esto: renueva y resucita en mí la gracia del bautismo y realiza en mí, por tu gran misericordia, los designios que tuviste sobre mí al instituir el santo bautismo. Hay otras frases que se pueden escoger. En el fondo, esto es como un manualito también, un vademecum, sí, pero esos vademecum están por allá todavía. Es como un manualito de la vivencia de la encarnación. Miremos y repito, y tal vez no nos saciaremos de repetirlo, que la encarnación no solamente es un principio teológico o una contemplación, sino es una realidad. Llega hasta lo más profundo, como decía en otro lugar que le acabamos de leer, las acciones más bajas y abyectas tienen que reflejar la luz de Dios. Al vestirse, recuerda cómo el Señor se encarnó, bendito y alabado, bien que es la alabanza que está en boca de Juan Eudes en todo momento. Bendito y alabado seas por siempre, Señor, por haberte humillado por mi amor. Jesús mío, te ofrezco esta acción
Y termina diciendo, deseo vestirme con las mismas disposiciones e intenciones con que tú lo hiciste en la tierra. Al realizar cualquier acción, al hablar con alguna persona, te ruego me hagas partícipe de la humildad, mansedumbre, modestia y caridad con que tú trataste toda clase de personas. Para las comidas, te ofrezco, Jesús, esta comida en honor de las que tomaste en la tierra. Yo no sé si nosotros, eudistas, tenemos metido en el corazón esta gran realidad de la encarnación. Y es una pregunta básica en este momento. Si realmente la asumimos o se nos queda en una charla de retiro. Si lo hacemos vida, esta espiritualidad, para descansar, para el chiste, para el juego. También dice, te ofrezco, Señor, este esparcimiento en honor y en unión de los santos esparcimientos y tus divinas alegrías en la vida mortal con tu Padre eterno, con el Espíritu Santo, con tu Santa Madre y con los ángeles. La visión trinitaria de Jesús al salir para algún lugar, que mis desplazamientos, mis idas y venidas, todos mis pasos den gloria. Es la obsesión para darle gloria a Dios. Para el trabajo también, estamos ya en la página 20. Jesús, que mi trabajo honre los trabajos tuyos en el mundo. Al leer. Jesús, te ofrezco esta lectura en honor de tu santa lectura. Al escribir. Jesús, que cada palabra, que cada letra que voy a escribir sea una alabanza, una bendición. Es un misticismo práctico. Es un misticismo que se metió hasta en lo más íntimo y en lo más trivial de mi vida, en las horas de misericordia, para hacer penitencia o ayuno, para obedecer. A veces la obediencia es difícil. En los sufrimientos, cuando hay problemas, dificultades, tribulaciones, me he puesto a tus pies, Jesús, mi Señor, adoro, bendigo y amo tu divina providencia en todo cuanto ordena o permite. Son palabras prácticas para que la gente haga de su vida realmente una alabanza continua. En las tentaciones, antes de acostarse en la noche, antes de acostarse en la acción de gracias, te bendigo 1,000 veces, te doy gracias 1,000 veces por las manifestaciones que hiciste especialmente hoy. Para el examen de conciencia, al acostarse ya estamos en la cama, empijamados. Jesús mío, te consagro cada una de mis respiraciones. Esta oración es muy bonita. Cuando uno se va a dormir, yo la hago también todas las noches. Que cada respiración, que cada latido de mi corazón, de mis venas, sea un acto de adoración y de alabanza a ti. Y ya cuando nos estamos durmiendo, cuando están cerrando los ojos, dice que tus últimas palabras sean los nombres de Jesús y de María. Jesús, María, Jesús, María. Se dice que cuando Juan Eudes estaba ya muriendo, era lo que repetía, Jesús, María. O viva Jesús y María, o buen Jesús, sé siempre mi Jesús. María, Madre de Jesús, sé siempre mi Madre amantísima. Yo voy a leer una cosita por aquí, la vida de Juan Eudes. Hemos hablado de la mística, de los místicos, de las revelaciones. Madame Acari tenía revelaciones. El cardenal de Beril tuvo una experiencia muy especial. Los otros santos también, Santa Gertrudes, las santas renanas, Santa Matilde, Santa Brigitte. Voy a leer un texto del padre Milsá en la vida de San Juan Eudes, en esta edición pequeña. Dice un episodio de su vida, ya en el umbral de su edad mayor, hace muy palpable su nexo con María. Alguna vez fue a visitar en Lisieux una comunidad de religiosas ursulinas, recordemos que son fundadas por una de las damas que pertenecía al círculo de Madame Acari. Fue a visitar la comunidad de las ursulinas que conocía bien, y él hablaba con la priora, le hablaba de las bondades de la Santa Virgen. De pronto se detuvo, absorto. La religiosa
lo anotó más tarde. Él permaneció absorto durante un cuarto de hora, escribe la madre. Cuando volvió en sí, ella le preguntó: Reverendo Padre, ¿la Santa Virgen estuvo aquí? Él dice que se detuvo un poco y después le confesó: sí, estuvo aquí. Son los éxtasis de San Juan Eudes. Es místico. Y agregó que tan pronto ella se aproximaba a él se perdía de esta manera. Llegaba la Virgen y él quedaba así durante cierto tiempo, y decía, perdía el uso de sus sentidos. Que entonces la Virgen, esto lo marcaba mucho por su ternura y por los diferentes nombres que la Virgen le daba, como lo llamaba, le dice hijo, servidor, y a veces padre, y a veces esposo. ¿Recuerdan del voto que hizo a los 14 años? Que renovó después de a los 68 tal vez, esposo, y que ella le hacía unas bondades inexpresables. Este rasgo poco lo conocemos y poco lo predicamos. Juan Eudes, en sus éxtasis místicos, en su visión también de la Virgen Santísima. Eso lo anota el Padre Mixá en ese librito. Bueno, ya el tiempo se nos cumplió. Hay unos textos también para leer que están en un recuadro, textos de San Juan Eudes, la formación de Jesús, textos sobre encarnación, la formación de Jesús en nosotros, cómo formar a Jesús en nosotros. La vida cristiana es una continuación y plenitud de la vida de Cristo. La santificación de las acciones ordinarias. Una de las santas místicas trata este tema. Y entonces aquí tenemos lo que podemos leer. Entonces, aquí ustedes ven a San Juan Eudes en un seminario con los seminaristas de la época, como formador, podríamos decir. Entonces, también muchas gracias por su atención.